Muy buenos días, colegas. En esta ocasión voy a compartir la entrevista en profundidad que se ha realizado sobre un tema específico. Eh, Se ha entrevistado a la colega Roxana Díaz Cortés. Es una colega que trabaja como persona en una unidad educativa anexa, ¿no? En la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz, ¿no? Eh, Nosotros trabajamos con lo que es de educación primaria, ¿no? Todo primaria, inicial. Como entrevistador, mi persona, profesor Daniel Angulo Pachuri. La entrevista se ha llevado en fecha 19 de julio de 2023. Vamos a compartir con lo que es eh, la entrevista en profundidad, ¿no? La metodología que se ha utilizado en esta entrevista fue lo que es el método de la fenomenología, ¿no? Entonces, conociendo sobre el método de la fenomenología, tenemos tres puntos, ¿no? Se ha resaltado, ¿no? Lo que es, primero, la fenomenología, dice, es el estudio de un enfoque de investigación, ¿no? En el que se centra en la experiencia personal de las personas, ¿no? En este caso, la colega entrevistada ha compartido, ¿no? Sus experiencias desde cuando era niña, cuando estaba en el nivel primaria y nivel secundaria, ¿no? Y en el contexto, ¿no?, de la educación, la fenomenología puede ser útil, ¿no?, para explorar las percepciones, sentimientos y experiencias de los estudiantes, profesores, consejos educativos y padres de familia de un determinado tema o contexto educativo. Para llevar a cabo la investigación fenomenológica, dice, ¿no?, lo primero que debemos realizar como entrevistador, debemos seleccionar un tema, ¿no?, sobre el cual se va a investigar o se quiere saber, ¿no? Entonces, en este caso, mi persona ha seleccionado un tema a investigar, ¿no? Lo que es la práctica de los valores sociocomunitarios dentro de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos activado preguntas activadoras, ¿no? Donde se ha llegado o se ha resaltado experiencias de la colega, ¿no? Como primera pregunta que hemos empezado es, desde tu experiencia como maestro o maestra, ¿cuáles son los valores más importantes que vas inculcando en tus estudiantes? Entonces, en este caso, aquí nos ha indicado cuatro valores, ¿no? Ha resaltado, ¿no? Lo que es el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el saludo. Entonces, en cuanto al respeto, ¿no? Se ha resaltado ahí con colores, ¿no? Desde su punto de vista dice que se debe practicar, ¿no? No simplemente en la escuela, dice, ¿no? Dentro de la familia también se debe practicar, dice. Los papás deben inculcar. En la comunidad también, ¿no? Se debe practicar, dice, ¿no?, la parte del respeto. Pues, entonces, también dice, ¿no? Cuando era niña, dice, ¿no?, aquí siempre mis padres me hacían practicar, ¿no?, el ser respetuosa frente a mis hermanos, tíos y abuelos, ¿no? Entonces, donde aquí también indica, ¿no?, la educación parte desde la casa, ¿no? Evidentemente es así, colegas, ¿no? Si el estudiante, cuando la casa fomenta, ¿no?, entonces se refleja, ¿no?, en el curso, ¿no?, donde el estudiante es respetuoso. También parte de la honestidad, ¿no? Aquí indica, cuenta, ¿no?, de sus experiencias, ¿no? En mis tiempos, cuando estaba en la escuela, mi profesor, al que no era honesto, nos hacía repetir 10 planas en un cuaderno, ¿no? Pues, diciendo, debo ser honesto. Entonces aquí el colega cuenta, ¿no? El que no era honesto, como reto, ¿no? Sería, ¿no? Para que el estudiante practique, ¿no? Lo hacía repetir, dice, ¿no? En 10 planas de hojas, ¿no? En un cuaderno. La parte de la responsabilidad también habla, ¿no? Donde
Los estudiantes deben asumir, dice, ¿no? La responsabilidad, ¿no? De sus tareas y actividades distinguidas dentro de la familia, dice, ¿no? Entonces, aquí también resalta una parte, ¿no? Los jóvenes del colegio no van inculcando, dice, ¿no? La parte de responsabilidad, se han olvidado, ¿no? Entonces, también lo que es el saludo, ¿no? Donde indica de parte de los pobladores que viven en la comunidad, siempre hubo, dice, quejas de que los estudiantes no se saludan, ¿no? Entonces, aquí indica la colega entrevistada, en la escuela, los estudiantes sí, ¿no? Practican, ¿no? El saludo, pero cuando ya está en la calle o fuera, ¿no? Dice, no, en la playa o los fines de semana, ¿no? Dice, no practican, dice, ¿no? Entonces indica la colega, ¿no? Entonces para esto debemos, dice, ¿no? Tomar algunas estrategias, ¿no? Para superar, ¿no? Esa problemática. También aquí hay otra pregunta donde se ha preguntado, ¿crees que los estudiantes actualmente practican estos valores de manera efectiva? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, aquí la colega resalta, ¿no? Es importante, dice, ¿no? Destacar que la práctica efectiva de estos valores depende de varios factores, dice, ¿no? Uno de ellos es cómo la educación recibida en el hogar, ¿no? Pues influye, dice, ¿no? Entonces, eso. Otra de las preguntas que al momento de entrevistarse, ¿no? Se ha formulado. ¿Qué medidas crees que se podrían tomar para fomentar la práctica de estos valores de los estudiantes? Entonces, aquí, ¿no? Resalta, ¿no? Donde indica, considero que es fundamental una educación, ¿no? Que promueva activamente estos valores, tanto en el hogar como en el ámbito escolar, ¿no? Nos indica. Donde también aquí se resaltan, dice, ¿no? Los docentes y los padres tienen un papel fundamental, dice, en el ejemplo que brindan a los estudiantes. Ejemplo, dice, ¿no? Siendo modelos y modelo de compartimiento que reflejen estos valores. Entonces, todos los valores, ¿no? Se debe eh, fomentar, dice, ¿no? En este caso nosotros, tal vez en algunos colegas están trabajando en lo que es el PCP, ¿no? Con lo que es la parte de los valores, ¿no? Y también en algunas actividades extracurriculares, ¿no? Entonces, pasamos al mm, siguiente pregunta, ¿no? Entonces, aquí nos indica, ¿qué crees que se podría lograr si los estudiantes practican estos valores de manera efectiva? Entonces, si los estudiantes practican estos valores de manera efectiva, ¿no? Se podría lograr, dice, ¿no? Un ambiente escolar más armonioso, más respetuoso y más generoso, ¿no? Aquí nos indica, ¿no? Entonces, para afrontar los desafíos de la vida, ¿no? Y para establecer relaciones más positivas y saludables con los demás, ¿no? Con el entorno de la sociedad sería, ¿no? En este caso. Otra de las preguntas dice, ¿no? ¿Ha notado alguna pérdida de valores dentro de la comunidad educativa? Y de ser así, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Que dice aquí, ¿no? Los niños del nivel primario, sí, ellos practican, dice, ¿no? Pues los valores, ¿no? Entonces, pero sí he notado, dice, ¿no? Un cambio en la comunidad de los estudiantes del nivel secundario, ¿no? Aquí la colega indica, ¿no? Los niños del nivel primario sí, ¿no? Practican, dice, ¿no? A veces hasta en el pueblo, ¿no? Los chiquitos saludan, dice, ¿no? A las personas mayores, a las autoridades, ¿no? La gente extraña toda situación. Pero en los jóvenes de la comunidad que ya están en el colegio, ¿no? Tienen, dice, esa vergüenza, no sé si será vergüenza o tendrán miedo o es que han cambiado de actitud, ¿no? ¿No? De aquí resalta la colega que en esa parte hay que trabajar, dice, ¿no? Entonces, toda situación. Siguiente. ¿Qué piensas
¿Qué piensa que puede estar contribuyendo a la pérdida de valores en la comunidad? ¿Sí, no? Puede haber varios factores, dice, ¿no? Pueden ser los cambios en la cultura que pertenece, dice, ¿no? Tal vez es donde trabajamos, pertenecemos, ¿no? A lo que es la cultura quechua, ¿no? A veces en la comunidad mismo se ha perdido, dicen, ¿no? Las personas mayores, lo que es los usos y costumbres, ¿no? Que ellos realizaban antes, ¿no? Entonces, al perderse estos usos y costumbres, ¿no? También se están perdiendo, dice, los valores, dice, ¿no? Entonces la colega indica. La falta de esfuerzo de los valores positivos dentro del hogar de cada familia, ¿no? Tal vez en las familias también se ha perdido, dice, ¿no? Los valores. También hay quejas, ¿no? ¿A causa de qué? También tal vez ¿no? La ausencia de los padres de familia por motivos de encontrar trabajo y economía, ¿no? Donde los hijos solo se quedan con sus hermanos mayores o abuelos, dice, ¿no? Es evidentemente, ¿no? Que a los papás, la mayoría de los padres se ausentan, ¿no? De sus hogares y se van por 2 semanas, por 3 semanas, a veces llegan los fines de semana, donde simplemente los hijos se quedan, ¿no? En el hogar, ¿no? A la cabeza de sus abuelos, puede ser del hermano mayor de situación, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ya se ve la carencia, dice, ¿no? De la pérdida, o de la práctica de los valores, dice, ¿no? O sea, ya no practican, ¿no? Los niños en este caso, ¿no? Entonces, es una dificultad, ¿no? Que también se ha resaltado. Siguiente pregunta. ¿Puede compartir alguna experiencia que haya hecho para contrarrestar la pérdida de valores? Nos indica aquí, ¿no? Entonces, la colega, sí. Hasta antes de las vacaciones invernales estábamos inculcando, dice, ¿no? Las semanas de los valores. Entonces, una de sus experiencias, dice, ¿no? Nos cuenta la colega, en la unidad educativa durante un periodo, de un tiempo, en los actos cívicos, ¿no? De lunes de cada semana, nos concentramos en un valor específico, ¿no? Donde los estudiantes participan, dice, con dramatizaciones, ¿no? Con el propósito de fortalecer y revalorizar la práctica de los valores comunitarios de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo soy testigo, ¿no? Colegas, ¿no? Evidentemente la colega con sus estudiantes cada lunes, ¿no? Hace participar a los estudiantes, ¿no? Con dramatizaciones, ¿no? Especificando un valor, ¿no? Y a base de eso también los otros niños influyen, ¿no? Donde se auto, como les podría decir colegas, donde ellos indican, ¿no? Y comentan entre ellos, ¿no? En la fila, sí, evidentemente, ¿no? Es importante, dicen, ¿no? Practicar tus valores. Entonces, eso fue, colegas, en cuanto eh, a la entrevista que se ha realizado a la colega y donde se ha rescatado, ¿no? Estas experiencias y algunas sugerencias o que, que la colega ha, ha resaltado, ¿no? Muchas gracias, colegas. Espero de su agrado y nada más de esta oportunidad, colegas. Gracias.